Me escondo en la roca que es Cristo el Señor, y allí nada ya temeré. Me escondo en la roca que es mi Salvador. Salmos capítulo 18, 1 en adelante, nos dice que nuestra roca fuerte, nuestro escudo, nuestro protector, aquel en quien podemos apoyarnos, es Cristo. Así que mis hermanos, cada himno que nosotros entonamos son mensajes cantados. Vamos a arrodillarnos y orar. Vamos a pedir la dirección del Señor para el estudio de su palabra. Amantísimo buen Dios que moras en los cielos, estamos tan agradecidos por este grato privilegio que tenemos de poder una vez más reunirnos en este lugar un grupo de tus hijos. Pero también realizamos este ayuno para nuestros oyentes, para que ellos comprendan la necesidad que tenemos de buscarte en oración. Tú nos dices a través de tu palabra: mi pueblo no sale triunfante si no es con ayuno y oración. Tú nos diste un claro ejemplo de lo que esto significa y cómo a través de ello podemos triunfar sobre el mal. El apóstol Pablo nos dijo que entonces tan solamente iremos de victoria en victoria. Querido Padre, muchas gracias por estos días de ayuno y oración. Comprendemos que tenemos una gran responsabilidad para con cada persona que habita en este mundo. Es deber nuestro compartir con ellos tu palabra. Tú nos dices que nosotros debemos buscarte día a día, en la mañana, al mediodía, en la tarde, por la noche, al caminar donde nos encontremos. Pero este día, Señor, nos hemos reunido en este lugar para poder clamar a ti por nuestras debilidades. Queremos triunfar sobre ellos. Queremos abandonar aquello que nos aparta de ti. Tenemos tantas preocupaciones. Muchos de tus hijos, Señor, se encuentran enfermos y sienten que no tienen esperanza y que ya solo les queda la muerte. Querido Padre, pueda renacer en ellos la esperanza de volver a recuperarse. De un día, Señor, acercarse delante de ti y agradecer por el milagro que has realizado en sus vidas. Muchos de tus hijos no tienen trabajo, Señor. Tú puedas proveer uno en la cual ellos puedan honrar y glorificar tu santo nombre. Hoy es el día, nos dices, de poder consagrar nuestra vida a ti, de buscarte en oración, de clamar a ti en ayuno. Querido Padre, no podamos rasgar nuestras ropas, sino podamos rasgar nuestros corazones. Podamos abrirte como libros abiertos para que tú, Señor, puedas limpiar todo aquello que nos aparta de ti. Puedas tú ser el primero y el último en nuestras vidas. Podamos andar sujetos de tu brazo. En nuestro diario vivir podamos buscarte a ti. Ayúdanos siempre, Señor, a obedecerte, a poder vivir por tu palabra. La única manera, nos dices, es esto, en ayuno y oración. Entonces saldremos triunfantes sobre el mal. Acompáñanos, Señor, en este estudio, instrúyenos, que tu Espíritu Santo pueda hablar directamente a nuestras mentes y a nuestros corazones, para así, Señor, tomar conciencia de lo que debemos hacer, a fin de no perecer. Querido Padre, muchas gracias. Te agradecemos por esta oportunidad, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy hemos de compartir un pasaje muy conocido. Muchos de nosotros hemos estudiado a través del Hijo Pródigo. Pero ahora, este capítulo que hemos de estudiar está basado en San Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Y en ello nos dice de esta manera:
San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Miren lo que menciona. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En aquellas épocas de la vida de Jesús, en el Antiguo Testamento, un hijo no podía pedir la herencia a su padre mientras él estuviera con vida. No solo era una falta de respeto, era digno de repudio. Pero este hijo, ni bien había salido de la casa, había derrochado el dinero que su padre le había concedido por su petición. Ahora nos dice este pasaje: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. ¿Cómo es la situación? De tenerlo todo a no tener nada. Ahora estaba en busca de trabajo, necesitaba un lugar donde vivir, alimento, necesitaba asearse, necesitaba el sustento para su vida. Y es muy interesante, en aquella ciudad como que no había, creo, trabajo, porque fue de aquí a allá y no consiguió nada. No consiguió un trabajo decente. Para un judío en aquellos entonces, trabajar de lo que trabajará ahora era denigrante. Era lo peor a lo que se podía llegar. Miren lo que menciona. Entonces fue, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. No solo no tenía un trabajo decente, como tal vez hubiese anhelado. Tampoco tenía alimento con que saciar su hambre. Nos dice la palabra del Señor que no había alimento. Miren lo que menciona. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Reconoció que no fue un buen mayordomo. Reconoció su abuso de confianza para con su padre. Pero también nos dice: me levantaré e iré a mi padre. Entonces le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Es lo que el pasaje nos menciona en cuanto al accionar de aquel hijo que se le llama el hijo pródigo. Miren lo que menciona este pequeño comentario en cuanto a esta situación. Nos dice: las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida
y del hijo pródigo representan en distintas formas el amor compasivo de Dios hacia los que se descarriaron de Él. ¿A qué representaba la vida de este hijo pródigo? A aquellas personas que se habían apartado de los senderos del Señor, habiendo gozado de su bondad, habiendo conocido y disfrutado del tierno y amante cuidado de nuestro Padre, habiéndonos saciado de sus bendiciones. Pero lamentablemente llegan las dificultades y uno termina apartándose de los senderos del Señor. Y precisamente a ese tipo de personas representaba esta parábola. Es más, nos dice, aunque ellos se han alejado de Dios, Él no los abandona en su miseria. Aunque usted y yo llegáramos a apartarnos de los senderos del Señor, aunque usted ya se apartó del Señor, aún la misericordia del Señor no se apartó de usted, no se aparta de nosotros. Su tierno amor aún nos bendice. Por ejemplo, la lluvia. ¿Hace diferencia entre los que adoran a Dios y los que no adoran? No, ¿verdad? Cae sobre todos por igual. ¿El sol hace diferencia? No. Es para todos nosotros por igual. Ahora les pregunto, el aire que respiramos, ¿será que es de igual manera solo para los que le sirven al Señor y ya no para aquellos que no le sirven? No, aún usted y yo, aunque vivamos en el pecado, aunque nos hayamos apartado de los senderos del Señor, aún tenemos la misericordia del Señor. Y así sucesivamente podemos recordar muchas bendiciones que el Señor provee sobre justos y malos e injustos, sobre malos y buenos. Nos dice que la misericordia del Señor no se ha apartado aún de nadie. No hace distinción con nadie. Pero también el llamado se extiende hacia aquellas ovejas perdidas, que un día estuvieron en los senderos del Señor y que luego se apartaron. Debemos ir en busca de la oveja perdida y traerlo nuevamente al redil. Entonces el Señor nos dice, la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Quién dirá, Señor, heme aquí, envíame a mí? Yo iré en busca de esa oveja perdida. Muchos de nosotros decimos, qué bien que se fue, porque como que el hermano no estaba bien. Y no nos preocupamos la razón por la que este hermano se apartó de los senderos del Señor. Muchas veces solo sabemos juzgar. Debemos acercarnos a Él. Debemos visitarlos. Debemos preguntarle por qué ha tomado esa decisión. Debemos ser solidarios con ese hermano y esa hermana. Debemos orar por él. Debemos apoyarlo. Debemos animarlo, reconfortarlo. Por eso nos dice, así como la oveja perdida tuvo uno que vino a rescatarlo, también nosotros debemos ir a rescatar a aquellas ovejas perdidas, que hay muchas, mis hermanos, fuera del redil del Señor. Muchas veces ellos se van del redil del Señor. No es porque ellos están en dificultades, sino porque tal vez dentro de la iglesia había un hermano o una hermana como que no les trató tan bien como hubieran querido o no simpatizó con su dolor. Entonces hay muchas circunstancias porque hay una oveja perdida fuera del redil. ¿Se entiende, hermanos? Muy bien. Por eso nos dice de esta manera.
Aunque ellos se han alejado de Dios, Él no los abandona en su miseria. Está lleno de bondad y tierna compasión hacia todos los que se hallan expuestos a las tentaciones del astuto enemigo. Uno diría, pero yo estoy dentro de la iglesia, allí no está Satanás. Hermanos, mentira. Nos dice la palabra del Señor que el trigo y la cizaña crecen juntos. Entonces no podemos esperar ver solo trigo dentro del pueblo del Señor. Eso no va a suceder. Inclusive la cizaña nos dice es amigo o amiga del trigo. Y si nosotros apartáramos a esos hermanos, entonces se iría también un grupo de hermanos a consecuencia de nuestro accionar. Por eso el Señor no nos da a nosotros la tarea de juzgar a quienes, a nuestros hermanos. No es deber nuestro criticar a nuestros hermanos. Deber nuestro, sí, hermanos, es orar por ellos, con ellos, para que permanezcan firmes y perseveren en los senderos del Señor. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Juzgamos, criticamos, no somos humildes. Entonces el Señor hoy nos dice que nosotros debemos recapacitar. Debemos orar por nosotros, también debemos orar por nuestros hermanos. Por eso la oración es: orad los unos por los otros. Dentro de la iglesia hay ese peligro de mirar a nuestro hermano y no así a Cristo como el blanco, como la meta a donde nosotros debemos llegar. Entonces, el Señor nos dice que cada uno de nosotros nos hayamos expuesto a las tentaciones. Cada uno de nosotros tenemos un deber que cumplir, pero también debemos orar por nosotros mismos, debemos evaluarnos. Muchas veces nosotros criticamos a las personas, pero no nos criticamos a nosotros mismos. Nos cuesta criticarnos, ¿o no es así, hermanos? Nos gusta solo alardear de lo bueno que somos, pero también nos gusta hablar mal del prójimo. Debería ser al contrario. Deberíamos hablar mal de nosotros y alardear de lo bueno que son nuestros vecinos. Pero es un poco difícil. Por eso el Señor nos dice, debe haber en cada uno de nosotros una conciencia clara de cómo estamos con el Señor. ¿Estoy a cuentas con Dios? ¿Estoy en paz con Dios? Si el Señor viniera hoy, ¿pudiera yo ser salvo? ¿Pudiera mi nombre ser llamado para vida y no para muerte? Estas preguntas debieran resonar todos los días en nuestro ser. Miren lo que menciona este comentario. En la parábola del hijo pródigo se presenta el proceder del Señor con aquellos que conocieron una vez el amor del Padre. ¿Qué nos recuerda la parábola del hijo pródigo? El proceder ¿de quién? Del Padre para con aquellos que un día gustaron del amor de Dios. El proceder del Padre no es como nosotros. Saben, hermanos, cuando un alma se bautiza y acepta al Señor, hay gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo. Los ángeles se alegran y se gozan porque un alma más fue arrancada de los brazos del enemigo. Lo propio debe pasar con nosotros, porque dice que los hijos de Dios deben ser imitadores de Dios. Jesús dijo en estas palabras: el que me sigue conoce mi voz. ¿Conocemos la voz de Dios? Es la pregunta, porque cada uno de nosotros en el proceder de Dios conocemos y hemos gustado de su amor.
Pero al apartarnos del Padre, hemos permitido que el tentador nos lleve cautivos a su voluntad. Y fue lo que pasó con el hijo pródigo en la historia que hemos leído. El tentador lo llevó cautivo, fue muy atrevido, pidió aquello que no debiera pedir en ese momento. No era su tiempo, el padre no estaba muerto, no había aún un testamento. Pero a través de esta parábola el Padre nos muestra su tierno amor y también nos muestra el carácter de Satanás, la manera de proceder. Este hijo se apartó y fue a vivir una vida muy desordenada. Fue así que, malgastando todo lo que tenía, comprendió que no siempre es como uno piensa. Por eso nos dice, pero han permitido que el tentador los llevara cautivos a su voluntad. Jesús dijo cuando estuvo en este mundo, no podemos servir a dos señores. O amaremos al otro y despreciaremos al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Cuando nosotros nos dejamos embaucar por las tentaciones que el enemigo pone delante de nosotros, es porque esa era nuestra debilidad y hemos sucumbido en esa debilidad. Entonces el Señor nos dice que oremos por aquellas debilidades, inclusive que nosotros no conocemos. Y si conocemos, debemos presentarla al Señor para no ceder en ningún punto a las acechanzas del enemigo. No podemos dar parte a Satanás. Debemos permanecer fieles y leales al Señor. Y por eso esta parábola empieza de esta manera. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Según él, podía disponer de lo que el padre había conseguido a lo largo de su vida, de los bienes del padre. Es como que mirara y dijera, esta casa, la mitad me pertenece. ¿Por qué? Por ser solo el hijo del padre. Y fue así muy atrevido. Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Fue así que el padre repartió la hacienda. Y entonces, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió a una provincia muy lejana. Ahora, ¿por qué dice una provincia muy lejana, muy apartada? Porque es así el pecado. Cuando uno termina cediendo al enemigo, no solo va a ceder en una tentación, van a venir otras y otras y otras, hasta que al final, como que llegó a un punto sin retorno. Pero aún así dice que no hay un punto sin retorno cuando el Hijo de Dios, que un día gustó del amor de Dios, se levanta y dice, volveré a mi Padre. El Padre lo aguarda con los brazos abiertos para recepcionarlo. Porque en esta parábola vemos el amor del Padre reflejado hacia los hijos que lo buscan, no importa la condición en la que se encuentren. Y fue así que este joven se apartó de ese hogar en el que no le faltaba nada. También nos dice, este hijo menor se había cansado de la sujeción a que estaba sometido en la casa del padre. Muchas veces se escucha de muchas personas, profesos cristianos. La ley de Dios está anulada. La ley de Dios no está vigente. O esa ley es difícil de cumplir. ¿Se escucha o no se escucha esas palabras? Claro que sí. Entonces,
eso es lo que al hijo menor le parecía muy cansador. Entonces él no quería estar en sujeción al padre en su casa. Por eso le parecía que se le restringía mucho la libertad. Decía: aquí yo no hallo libertad. Siento que se me cohíbe mucho de algunas cosas que yo pienso que está bien. Entonces fue así que fue apartándose del amor del Padre. Interpretaba mal el amor y el cuidado que le prodigaba el Padre y decidió seguir los dictados de su propia inclinación. Había interpretado mal el amor del Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer lo mismo? Podemos interpretar mal el amor de Dios. Por eso hay estos dichos: si Dios es amor, no importa cómo yo viva, Él me va a salvar. Se supone que Dios es amor. No, hermanos. Debemos tomar en cuenta que un padre, cuando corrige a su hijo, ¿es para mal o para bien? Para bien, porque se ha visto la falla en ese hijo y se debe corregir. Pero eso no le gustó al hijo pródigo. Dijo: no estoy dispuesto a soportar más la corrección de mi padre. Yo necesito independizarme, ya tengo la edad suficiente como para saber qué hacer. ¿Fue así o no fue así? Claro que fue así. Entonces se apartó del amor del Padre. Interpretó mal el amor del Padre. Muchas veces confundimos libertad con libertinaje. No puede ser así, hermanos. Tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en obedecer. El cristiano debe vivir por una así, dice Jehová, y es lo que debe enseñar. Pero lamentablemente, cuando el hijo pródigo se apartó, es porque no le gustaban las restricciones que había en casa. Pero a la vez nos dice que era un cerco protector para que él no sufriera. Cuando el padre cuida a un niño pequeño, puede ser de 2 años, 3 años, 4 hasta los 5 años. Nosotros les decimos a los pequeños: no vas a pasar ahí, no vas a tocar eso, no vas a hacer aquello. Es por su cuidado. Si nosotros no advirtiéramos a nuestros hijos y pusieran su dedo en el conector donde conectamos el televisor y demás, ¿qué pasaría? Se lastimarían. Entonces, así mismo es la ley de Dios para nosotros. Nos muestra y refleja el carácter de Dios. Dios es amor en todos los aspectos de la palabra. Él no tiene amor, Él es amor. Nosotros tenemos amor porque a los que nos odian, los odiamos. A los que nos aman, los amamos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el pecador común y nosotros? Debemos practicar el amor de Dios. Debemos amar a todos como Cristo nos amó. Por eso nos dice de esta manera: el joven no reconoce ninguna obligación hacia el Padre, ni expresa gratitud. Él no siente que debe cooperar en el hogar. Tampoco es agradecido por los bienes que recibe en el hogar. ¿Es malo o es bueno? Si yo tengo un hijo que no siente que debe ayudarme, si no siente que la ayuda debe ser mutua, si no siente obligación de hacer nada, ¿qué debo hacer? ¿No debo corregirlo? ¿No debo ponerlo en vereda? Claro que sí. La palabra del Señor nos dice que Dios ama y reprende, reprende y castiga a los que ama. ¿Así es o no es así?
y disciplina a quienes, a los que ama. Ahora uno dirá, pero yo no veo que sea necesario. Claro que es necesario. ¿Saben por qué es necesario? Porque nosotros tenemos defectos en el carácter, tenemos defectos en muchos aspectos de la vida. Entonces no hemos comprendido cabalmente lo que debemos ser a fin de hallar la salvación. Dios quiere cincelarnos, quiere trabajar en nosotros, entonces permite pequeñas dificultades para que nosotros podamos salir limpios. Miren lo que menciona. No obstante, el privilegio de un hijo en la participación de los bienes de su padre iba a pasar. Pero, ahí está. Deseaba recibir ahora la herencia que le correspondiera a la muerte de su padre. ¿Iba a recibir la parte que le corresponde? Claro que sí, pero no era el tiempo. Aún no había muerto el padre. Entonces, no le importó. Dijo, yo necesito esa parte, necesito disponer de él ahora que soy joven, ahora que puedo yo utilizarlo de la manera que yo sé que es mejor. Como que él lo sabía todo y como que el padre era muy anticuado, no comprendía sus necesidades. Pero el hijo lamentablemente estaba muy equivocado. ¿Por qué? Porque el padre sí conocía sus necesidades y había suplido sus necesidades. Él no tenía necesidad de pedir la parte que le correspondía. Pero como dice la palabra del Señor, el joven no reconocía su obligación, tampoco expresó gratitud por esas bendiciones. Solo deseaba recibir su herencia en ese momento. Entonces nos dice, está empeñado en gozar del presente y no se preocupa de lo futuro. El joven quería vivir el momento, pero no podemos vivir solo del momento. La palabra de Dios es muy clara con nosotros. Jesús dijo en su oración, guárdalos del mal, protégelos, porque ellos son enviados ¿a dónde? Al mundo para poder compartir aquel mensaje que yo les he encomendado. Pero lamentablemente, como no son del mundo, el mundo no los ama, no los conoce, los aborrece. Pero lamentablemente este joven no pensaba así. Decía, no, yo tengo que vivir el momento. Soy joven, tengo que disfrutar, tengo que gozar de la vida, tengo que pasar fiesta con mis amigos, tengo que ir de viaje, tengo que... Bueno, así sucesivamente podríamos mencionar. Pero no le había preocupado la vida futura, su estado posterior. Y lo tuvo que palpar en carne propia. Por eso la palabra del Señor nos llama a cada uno de nosotros a aprender de los errores de los demás. Pero, bueno, y debemos recalcarlo, nos gusta golpearnos, lastimarnos para aprender. Debemos ser sabios. Por eso la palabra del Señor nos comparte estas preciosas verdades para que nosotros comprendamos los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. No debemos despreciar el gran amor del Padre. Debemos corresponder a ese amor. Debemos trabajar en favor de las almas que necesitan conocer del Señor. Miren lo que menciona. Habiendo obtenido su patrimonio, fue a una provincia apartada, lejos de la casa de su padre para que él no lo viera, teniendo dinero en abundancia y libertad para hacer lo que le place, se lisonjea de haber logrado el deseo de su corazón. No hay quien le diga no.
no hagas esto, porque será perjudicial para tu vida. O haz esto, porque es lo correcto. Las malas compañías le ayudaron a hundirse cada vez más profundamente en el pecado. Y entonces desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Ya no había ahora quien le diga no hagas esto o haz lo otro, esto te puede afectar. Nada. Ahora estaba lejos del Padre como él quería, pero no había comprendido lo que pasaría después de malgastar todo. Cuando se malgastó, recién comprendió aquellos consejos que el Padre tan sabiamente le había ofrecido. Entonces nos dice la Biblia, nos aconseja de estos hombres, decidiendo ser sabios, se hicieron fatuos, se hicieron necios. Este es el caso del joven de la parábola. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos se apartan de los senderos del Señor porque piensan que todo es restricción. No debes bailar, no debes comer carnes no debidas y no debes ir o vivir desmedidamente. Entonces ellos dicen, no, muchas restricciones yo no quiero. Aún soy joven, incluso hay palabras hacia esos jóvenes que el enemigo habla a través de los ancianos. Les dice, no, tú eres joven, aprovecha tu tiempo, tienes mucho por vivir, cuando repentinamente la muerte les cae. Entonces nuestra vida tampoco es comprada, y es lo que este joven no había entendido. Se hizo necio en su propio entendimiento. Y este es el caso del joven de la parábola también. Nos dice, despilfarra con rameras la riqueza que egoístamente reclamó a su padre. Malgasta el tesoro de su virilidad, los preciosos años de su vida, la fuerza del intelecto, las brillantes visiones de la juventud, las aspiraciones espirituales, todos son consumidos en el altar de la concupiscencia. Fue y se enlodó en sus pecados. Vivió la vida loca. Vivió como no podía vivir en la casa del Padre. Sabía que donde el Padre no podía hacer todo aquello que él hizo apartándose de casa. Vivió en las tinieblas, se sumió en su totalidad, y en esas circunstancias tuvo que reconocer que el que estaba equivocado no era su padre, sino él. Nos dice más. Sobreviene una gran hambre. Entonces recién él comienza a sentir necesidad y se llega a uno de los ciudadanos de aquel país que lo envía al campo a apacentar cerdos. Entonces esto para un judío era la más mezquina y degradante de las ocupaciones. El joven que se había jactado de su libertad ahora se encuentra esclavo, está sometido al peor de los yugos, detenido con las cuerdas de su pecado. Hermanos, cuando nosotros pensamos que lejos del Señor hay una vida mejor, como el mundo la pinta, es el peor error que podemos cometer en aceptar esas palabras que el enemigo nos susurra, inclusive a través de nuestros seres amados. Debemos escuchar la voz de Dios. No podemos permitir que el enemigo nos seduzca y nos enrede con sus cuerdas y luego nos aparta de los senderos del Señor. Este joven no había comprendido que esa fue la decisión que él quiso. Lamentablemente, nos dice, el esplendor y el brillo que lo ofuscaron han desaparecido. Ahora siente el peso de su cadena.
sentado en el suelo de aquella tierra desolada y azotada por el hambre, sin otra compañía que los cerdos, se resigna a saciarse con los desperdicios con que se alimentan las bestias. También nos dice, no conserva la amistad de ninguno de los alegres compañeros que lo rodeaban en sus días de prosperidad y comían y bebían a costa suya. ¿Dónde está ahora su gozo desenfrenado? Ahora, es raro, en este lugar hay un Señor. Y el trabajo que le ofrece es un trabajo degradante. Pero ahora, como dijo, no le acompañan los amigos, no están con él, él está solo. Estaban con él cuando tenía riqueza, pero ahora en su sufrimiento no hay nadie con él. Es más, nos dice que el amo de quien hablamos es Satanás. Y es a donde quiere llevarnos a todos nosotros. Por eso debemos orar al Señor. Debemos pedir que nos dé mucha sabiduría para saber cómo dirigirnos en este mundo. Debemos amar a Dios antes que a las riquezas. Jesús dijo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces todas las cosas os serán añadidas. Uno se pregunta, pero ¿los compañeros no son eternos? ¿No le profesaban amistad sincera? Claro, cuando él tenía todo, mientras gastaba su hacienda y ellos podían beneficiarse de lo suyo, claro que le profesaban amistad sincera. Pero ahora que está en desgracia, no hay nadie con él. No hay los amigos, no hay aquellos compañeros que apreciaban su amistad. Ahora está completamente solo. Entonces tranquilizó su conciencia. Nos dice, sin dinero, sufriendo de hambre, con su orgullo humillado, con su naturaleza moral empequeñecida, con su voluntad debilitada e indigna de confianza, con sus mejores sentimientos aparentemente muertos, es el más desventurado de los mortales. ¿Qué cuadro se presenta allí, verdad? Y es la condición del pecador cuando se aparta del Señor. Esa es la condición a la cual llegaríamos si nosotros un día decidimos vivir y agradar de las cosas que el mundo ofrece. Aunque rodeado de las bendiciones del amor divino, no hay nada que el pecador empeñado en la complacencia propia y los placeres pecaminosos desee tanto como la separación de Dios. A semejanza del hijo desagradecido, pretende que las cosas buenas de Dios le pertenecen por derecho, las recibe como una cosa natural, sin expresar agradecimiento ni prestar ningún servicio de amor. Así como Caín salió de la presencia del Señor para buscarse hogar, así como el pródigo vagó por una provincia apartada, así los pecadores buscan la felicidad en el olvido de Dios. Es imposible ser felices completamente lejos de Dios. El hijo pródigo quería conseguir aquello que tenía en casa, fuera de casa, y no lo halló. Sentía que la vida que estaba viviendo era lo mejor, la felicidad total, lo máximo. Pero cuando esto se terminó, comprendió que no era así. Ya para concluir, quiero leer este pequeño comentario y nos dice: cualquiera sea su apariencia, toda vida cuyo centro es el yo, se malgasta. Quien quiera que intente vivir lejos de Dios, está malgastando su sustancia, despreciando los años mejores, las facultades de la mente
el corazón y el alma, labrando su propia bancarrota para la eternidad. El hombre que se separa de Dios para servirse a sí mismo es esclavo de Satanás. La gente que Dios creó para asociarse con los ángeles ha llegado a degradarse en el servicio de lo terreno y bestial. Este es el final al cual produce el servicio al yo. Cuando nosotros vemos a un indigente, o los llamamos locos, es la condición en la que caemos espiritualmente cuando nosotros nos apartamos de los senderos del Señor. Por eso el Señor, el día de hoy, nos recuerda el amor implorante del Padre. Debemos buscar al Padre. Por eso nos dice aquí, el amor de Dios aún implora al que ha escogido separarse de Él y pone en acción influencias para traerlo de vuelta a la casa del Padre. El hijo pródigo volvió en sí en medio de la desgracia. Dios permite que viva, porque el cerco protector ya no está con él. Al apartarse de los senderos del Señor, se expuso en los brazos del enemigo. Y el enemigo puede tratarlo como el gato trata al ratón. Y en esas circunstancias, aún el amor del Padre obra a través de esos sucesos para que Él regrese al hogar. Por eso nos dice, el hijo pródigo volvió en sí en medio de su desgracia. No necesitamos llegar a una desgracia para volver en sí. Debemos ahora estar conscientes de a quién servimos y quién es Dios. Fue quebrantado el engañoso poder que Satanás había ejercido sobre el hijo pródigo. Se dio cuenta de que su sufrimiento era consecuencia de su propia necedad y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen abundancia de pan. Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Desdichado como era, el hijo halló esperanza en la convicción del amor de su padre. Fue eso el amor, fue ese amor que lo atrajo al Padre, lo atrajo hacia el hogar. Del mismo modo, la seguridad del amor de Dios constriñe al pecador a volverse a Dios, a su benignidad. Le llama y le lleva al arrepentimiento, la misericordia, la compasión que solo Dios puede otorgarnos. Ya para concluir nos dice que cuando el Padre vio al Hijo en la condición que se encontraba, no dijo, oh Hijo, estás hediondo o estás sucio, estás harapiento, báñate primero, luego te abrazo. No dijo eso. A la distancia vio a su hijo venir. El padre dice que corrió, lo abrazó y dijo, mi hijo estaba muerto, ha vuelto a vivir. Hay que celebrar, hay que hacer una gran fiesta en honor a este hijo que estaba perdido y fue hallado. Estaba muerto y volvió a vivir. Entonces, el amor del Padre nos recuerda que aunque muchas veces podemos apartarnos e ir tan lejos, aún podemos volver. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Esta parábola nos muestra que a pesar de las decisiones que hayamos tomado muchas veces erradas, aún podemos buscar el amor de Dios. Y el amor de Dios siempre estará. Nos dice este comentario, cuando el Hijo decide volver al Padre, poco se imaginaba el alegre
e irreflexivo joven, cuando salía a la casa de su padre, el dolor y la ansiedad que dejaba en el corazón de ese padre. Nunca había imaginado el quebranto que había logrado en su padre. Entonces dijo, mientras bailaba y estaba en banquetes con sus turbulentos compañeros, que era feliz, era lo mejor, pero al volver a su padre, reconoció que el padre siempre lo había esperado. Lo estaba esperando desde el momento que salió de casa. Nunca dejó de esperarlo. Muchas veces podemos apartarnos de los senderos del Señor 1 año, 2 años y así sucesivamente, hasta que tal vez ya somos ancianos. Y un día decimos, voy a volver al Señor. Y ahí reconocemos que el Padre aún tenía su brazo extendido hacia nosotros y nos recibe tiernamente. Y es lo que el Señor desea que nosotros comprendamos, el gran amor de Dios por nosotros, a través y reflejada en esta parábola, tanto en las otras parábolas. Hermanos, que Dios los bendiga. Les animo a escudriñar las Sagradas Escrituras. Pero vamos a orar, vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Amantísimo buen Dios que estás en los cielos, poco comprendemos de cuán vacío, Señor, dejamos tu corazón cuando nos apartamos de tus senderos. No comprendemos, Señor, que la decisión que hemos tomado traerá sobre nosotros dolor y sufrimiento, desastres. Ayúdanos, Señor, a reflexionar, a comprender que nuestra vida no está comprada. Ayúdanos a reflexionar en esta parábola. Tú nos hablas y mencionas que esta parábola refleja a aquella persona que un día, estando en tus caminos, se apartó. Tú quieres reflexionarnos de 1 y 1000 maneras, pero muchas veces endurecemos tanto nuestro corazón que sentimos que esas palabras no son para nosotros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a comprender nuestra necesidad de ti, de ese tierno amor que tú diste cuando diste a tu Hijo para que muriera en nuestro lugar. Somos indignos delante de ti. Aún estando en casa, Señor, somos descontentos con tu bendición. Muchas veces vivimos como el mundo, tenemos el carácter del mundo y no reflejamos tu carácter. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a comprender que tan solamente en ti podemos hallar la verdadera felicidad, la paz, el amor que tan solo tú puedes otorgarnos. Señor, en este día de ayuno y oración, te pido que respondas la petición de cada hermano, de cada amigo, de cada oyente que así, Señor, hace llegar su petición delante de ti. Pueda ser propicio, Señor, a su clamor. Nunca, Señor, podamos sentir que tú estás lejos. Podamos ser agradecidos por ese amor tan grande que tú has vertido por nosotros y comprender que tú estás tan cerca de nosotros como no lo imaginamos, que comprende nuestro dolor, que está en nuestras necesidades y nos sostiene en nuestras debilidades. Querido Padre, gracias por ello, por este tiempo y la oportunidad que tú nos das de poder tener este día de ayuno y oración. Te agradecemos por ello sin merecerlo, mas venimos por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a hacer una pequeña ronda y vamos a orar
por nuestros pedidos. Allí en casa, donde usted está, le animo a que también se arrodille junto a nosotros, presente su pedido delante del Señor. El Señor hoy nos dice, venid a mí. Aún hay tiempo, así que le animo a que nos unamos en oración.